todos, hoy estoy hablando directamente a la cámara porque les quería hacer una introducción para la batalla de primers que van a ver a continuación. En realidad este video es una reseña comparativa entre dos prebases que para mí son muy parecidas. Una es el Professional de Benefit, que se habrán cansado de verlo en videos de maquillaje, y la otra es la Blur Cream de L'Oreal, que es la opción que tenemos más a mano aquí en el país. Antes que nada les quiero aclarar que una prebase o primer en inglés es un producto que va antes de todo tu maquillaje para que se luzca más. Pero no todos los primers son iguales. Los que voy a comparar yo en este caso tienen como la misión, por así decirlo, de disimular los poros y las líneas de expresión. Como les decía, hay muchísimos tipos de primers, no solo este tipo que disimula poros, sino que hay, por ejemplo, matificantes, algunos que ocultan rojeces. Yo, por ejemplo, por mi tipo de piel que es seca, lo que necesito es un primer hidratante o iluminador, que son los que uso a diario. Pero sé que a muchos de ustedes les gustan estos primers que es como que alisan la piel antes de pasar a la base, y como no encontré reseñas comparándolos justo estos dos productos uno contra otro, decidí probarlo por mí misma y hacer este video. Lo que van a ver es lo que yo pensé que era necesario contarles y mostrarles a la hora de sacar conclusiones y ver si realmente son dupes o productos similares o no. Van a ver la aplicación, la textura, cómo queda abajo de la base y todas esas cosas. Así que si estaban buscando la Blur Cream o el Professional, si es que necesitaban disimular un poco los poros o la línea de expresión, espero que esto les resulte interesante y yo ahora los voy a dejar con el video y vuelvo después para mostrarles cómo se comportaron durante las horas. Aquí les estoy mostrando mi piel sin ningún producto y la apariencia de los poros de cada lado. Yo solamente lo uso en la zona de las mejillas y nariz porque en el resto de la cara no hace falta. Aquí les dejo fotos macro para que lo aprecien mejor que en el video. Una de las primeras cosas que seguramente se pregunten es para qué tipo de pieles son. Y la verdad es que cualquiera puede usarlos. Es más, pueden usar este tipo de primers arriba de otro, ya sea matificante o iluminador. Pero tengan en cuenta, este producto por sí solo no matifica. Para que se den una idea, es como el último paso antes de pintar una pared. Vendría a ser el enduido y la lija, pero para sus caras. El Professional viene en un solo tono, que es un color carne, pero al esparcirlo queda translúcido y vence a los 12 meses a partir de haberlo abierto. La Blur Cream viene en dos tonos, claro a medio y medio oscuro, pero para mí son la misma cosa, ya que también al aplicarlo sobre la piel se ve translúcido. Este vence a los 18 meses a partir de haberlo abierto. La principal diferencia y otro dato a tener en cuenta es el precio. Esta mini talla de 7.5 mililitros sale más de 300 pesos y no se consigue más que por revendedoras. Después hay un tamaño medio que ronda los 700 y otro en tamaño jumbo que lo he llegado a ver hasta 1.400 pesos, lo cual me parece una locura. La Blur Cream viene en un solo tamaño, que son 25 mililitros, pero sale 136 pesos y se consigue en cualquier farmacia o perfumería. O sea que 7 mililitros del de Benefit son 7 veces más caro que 7 mililitros de Blur Cream, para que se den una idea. Personalmente a mí el de Benefit me parece muy caro y no lo compraría así por aparte, pero sí, como lo hice esta vez, en un kit de otros productos de Benefit está bueno como para probarlo. Ambos tienen una textura siliconada, pero el del Professional es mucho más pesada o espesa. En su empaque dice ser un bálsamo. Una de las cosas que noté aquí es que hay que mezclarlo o golpearlo ligeramente contra la mano antes de usar, porque los componentes tienden a separarse y puede salir primero como agua o aceite y después la mousse. La Blur Cream es como una mousse y es más aceitosa. Dice que tiene tecnología micro blur, que vendría a ser como un desenfoque óptico para que la piel quede nivelada y sedosa, por lo cual no sé cómo se comportará durante el día sobre pieles muy grasas. Si lo probaron, no olviden escribir en los comentarios sus experiencias.
En cuanto a presentación, ambos vienen en tubos de plástico, pero lo que los diferencia son los aplicadores. El del Professional es el simple aplicador en rosca de donde se cierra con su tapa, y el de la Blair Cream es un piquito bastante práctico, también con rosca para cerrarlo. Los componentes son iguales, solo que el Professional tiene algunos ingredientes extras y una fragancia un tanto a limonada. Ambos contienen principalmente silicona, así que es importante limpiar bien la piel después de usarlo para no obstruir los poros. Para no interferir con cómo se ven estas dos prebases, no me puse un primer iluminador ni uno hidratante, pero como tengo la piel seca necesito algo de luminosidad. Es por eso que elegí la True Match de L'Oreal, que justamente tiene ese acabado. Utilicé la esponja de Real Techniques y les muestro cómo luce la cara con una y dos capas de base. Una vez que me puse la base, paso el resto del maquillaje y es así como queda. También les dejo fotos usándola con la Dream Wonder de Maybelline, que es un poco más seca. Yo no noto cambios significativos en la apariencia de mi maquillaje usando este tipo de primer, porque como ya les dije, no tengo líneas de expresión marcadas ni poros abiertos. Pero al tacto sí lo noto como mucho más aterciopelado el rostro. Ya han pasado 7 horas desde que me apliqué las dos prebases. Ahora en tomas de cerca van a poder ver cómo luce cada lado de mi cara. Y yo desde que los vengo testeando hace un par de meses, sigo con la misma idea de que en mí lucen prácticamente iguales. Por eso ahora estoy segura y puedo decir que la Blair Cream es un dupe, por lo menos en mi tipo de piel, del famoso bálsamo de Benefit, porque cumplen con la misma función y dejan el mismo acabado. Espero que esta reseña les haya sido útil. En lo personal creo que la Blair Cream es buenísima, de hecho está en mi video de favoritos del año pasado. Y además es una opción hiper fácil de conseguir. Y yo creo que todos los productos de L'Oreal en general son de excelente calidad. Recuerden, estos productos rellenan los poros, no los hacen desaparecer mágicamente. Una vez que se desmaquillen, todo vuelve a la normalidad. Les vuelvo a insistir, es como un reboque fino. La única diferencia después de varias horas usándolos es que el Professional sí se siente un poco más seco al tacto. Pero como habrán visto, mi cara luce igual de los dos lados. En internet también vi que la gente los compara con el Pore Filler de NYX o el Baby Skin de Maybelline, pero ninguno de esos se venden aquí, así que por eso hice la comparación con este que se consigue fácil. Por último les cuento que el video del maquillaje que llevo puesto hoy también va a estar en el canal, así que bueno, nos vemos en el próximo video.